Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Devastador. Así ha sido calificado el paso del huracán Michael por el estado de la Florida. Las localidades de Panama City y Playa México son algunas de las poblaciones más afectadas por el fenómeno meteorológico. El fuerte oleaje, las lluvias de gran intensidad y las inundaciones son muestra del poder destructor de Michael. David Rodríguez, de nuestra cadena aliada Telemundo 51, se encuentra en uno de estos puntos. Está en Panama City. David, muy buena tarde. ¿Cómo amaneció esta localidad? Así es, me encuentro en Panama City, donde amanecemos con destrucción total. Horas después del paso del huracán Michael, lo que podemos ver es escombros por todas partes. Esto parece zona de guerra. Quiero que ustedes observen estas imágenes sobre cómo el tendido eléctrico está en el suelo. Aquí no hay servicio de agua ni luz. Y hasta el momento, según las autoridades, según el gobierno de la Florida, más de 388,000 casas y negocios en estos momentos están sin servicio de energía eléctrica. Hace unos minutos observaba cómo trasladaban por aquí embarcaciones de la policía del condado Bay dirigiéndose hacia las regiones, las zonas que en estos momentos están bajo agua. Hace unas horas terminó el toque de queda y las personas que estaban evacuadas o que evacuaron sus comunidades comienzan a salir a la calle intentando llegar hasta sus respectivas viviendas para ver qué fue lo que quedó después del azote del huracán Michael. Quiero que ustedes observen cómo estructuras incluso desaparecieron o parcialmente sufrieron daños. En este caso estamos hablando de un centro comercial muy cercano donde nos encontramos y ustedes pueden ver cómo las paredes se desplomaron como consecuencia de los fuertes vientos de un huracán categoría 4 que pasó por aquí. Ha sido la catástrofe más grande que hayan visto los residentes de la costa noroeste del estado de la Florida. Hemos también visto helicópteros sobrevolando la zona, helicópteros de la Guardia Nacional que están ahora en la fase de calcular daños y también de identificar aquellos lugares donde más ayuda se necesita. Sabemos que cientos de voluntarios de la Cruz Roja ya están en la calle, sobre todo para ayudar a los damnificados de este poderoso huracán Michael. En Panama City, David Rodríguez. Gracias, David. Gracias por la información. Por lo menos 300,000 personas permanecerán sin servicio de energía tras el paso de este huracán. Las autoridades han advertido que aunque el fenómeno atmosférico se ha degradado a tormenta tropical, aún puede causar varios daños mientras avanza por el noroeste hacia Georgia y Carolina del Sur. El impacto del huracán Michael fue catastrófico. El paso del fenómeno meteorológico deja a 2 personas muertas y cuantiosos daños materiales. El área de Panhandle, la parte más noroccidental del estado de la Florida, fue la más afectada. También las localidades de Panama City y Playa México. Al menos 360,000 viviendas quedaron sin el suministro de energía. No habrá energía por un tiempo, por razones obvias. Una, tienes que entrar en las áreas y revisar las redes, asegurarse de eliminar los escombros de las redes, pero en cualquier momento tienes una tormenta significativa, así
aquí. Las carreteras y los puentes se ven muy afectados, pero tenemos decenas de miles. El último número que vi fue de más de 30.000 cuadrillas privadas organizadas en varios lugares listos para movilizarse. El fuerte oleaje, las lluvias de gran intensidad y las inundaciones, así como la caída de árboles y postes de electricidad, dejan ver la magnitud de Michael, considerado como el huracán más poderoso que ha golpeado a Estados Unidos en los últimos 80 años. En 64 años esta es la primera vez que pasé por algo así. Trabajé para la compañía eléctrica y me jubilé, así que vi muchas situaciones de tormenta, pero esta fue la peor que he visto. Entonces, mira lo que hizo aquí. Rompió árboles como si fueran palillos de dientes. Michael se degradó a tormenta tropical, pero aún puede hacer mucho daño en el sureste del país en su camino hacia el Atlántico. Estamos observando la tormenta tropical Michael. Se está moviendo a través de Carolina del Sur. Hoy continuará moviéndose rápidamente hacia el noreste de Carolina del Norte. Esto esparcirá fuertes lluvias en aquellas áreas que fueron afectadas por el huracán Florence hace varias semanas. Por lo tanto, estamos considerando una gran inundación de ríos locales moderadamente importantes para volver a surgir sobre Carolina del Norte. Equipos de científicos que estudian la fuerza y movimiento de los huracanes recorrieron la pared del ojo de Michael y vivieron una de las peores turbulencias durante el vuelo. Las tareas de búsqueda y rescate avanzan en medio de los escombros, objetos y materiales que arrastró Michael a su paso con vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora. Son las 5:08 en la costa este de los Estados Unidos. Demos una mirada a los huracanes más devastadores que han golpeado a los Estados Unidos. En primer lugar, el huracán Katrina, que en 2005 tocó tierra con categoría 3 y dejó pérdidas económicas de 165 billones de dólares. En segundo lugar, el huracán Harvey, en 2017 y con categoría 4, dejó daños materiales por 127 billones de dólares. Por último, el huracán María, también en 2017 impactó con categoría 5 y causó daños por 91 billones de dólares. Ahora bien, hablemos del recorrido actual y de las condiciones de Michael. Quiero saludar a Ariel Rodríguez, meteorólogo de Telemundo 51 en Miami, que esta tarde nos acompaña. Ariel, bienvenido. Muchas gracias, Idania. Saludos a ti y a todos los televidentes de la tarde. Es increíble que este sistema, que lleva ya más de 24 horas en tierra firme, sigue siendo ahora una tormenta tropical. Se degradó de un huracán categoría 4 muy intenso, casi categoría 5, ahora una tormenta tropical con vientos de 50 millas por hora. Pero es muy sorprendente porque, como ya lo había dicho, lleva más de un día sobre tierra firme. Al momento se mantiene sobre Carolina del Norte. Acá tenemos elevado potencial de inundaciones. Recuerde que toda esta zona vio fuerte lluvia con Florence hace unas semanas atrás y ahora están esperando entre 4 a 7 pulgadas de precipitación. La buena noticia para ellos, si es que hay alguna, es que se está moviendo muy rápido este sistema, se está moviendo al noreste a razón de unas 23 millas por hora. La lluvia sigue fuerte desde Raleigh, pasando por sectores de Greensboro, y todo eso también va a estar afectando el estado de Virginia hasta que eventualmente ya salga de nuestro país, de los Estados Unidos. Esto va a estar ocurriendo en el transcurso de las próximas 12 horas. Vea este anillo de vientos de tormenta tropical, son vientos de más de 39 millas por hora, todavía presente al sur y al este del sistema. De hecho, hace algunos minutos atrás se detectaban todavía en sectores de las Carolinas ráfagas de hasta 55 millas por hora, y este anillo de viento se extiende a más de 100 millas de ese centro, por lo que todavía en Carolina del Sur, aunque acá no vemos zonas de nubosidad, están sintiendo vientos de tormenta tropical. ¿A dónde se dirige este sistema a largo plazo? Pues ya saliendo aguas del Atlántico en el transcurso del viernes en las horas de la mañana, incluso podría cobrar fuerzas. Ahora, no sería un huracán ni mucho menos, porque sería un sistema extratropical, ya no tendría características tropicales. Y vemos el cono acá bien estrecho porque se va a mover extremadamente rápido como una zona de baja presión invernal, acompañando a un frente frío, y eventualmente eso va a terminar a través de Europa. Así que un recorrido bastante largo todavía el que le queda al remanente de este sistema, y la lluvia que va a continuar en grandes partes de toda la costa medio atlántica del país, por lo menos aquí a las próximas 12 horas. Ha sido el meteorólogo Ariel Rodríguez de Telemundo 51 en Miami. Ahora regreso con ustedes en la tarde. Gracias, Ariel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la información. Son las 5:12 en la costa este. Más adelante revisamos otra localidad
y tendremos más información sobre el paso de Michael sobre la Florida. Ahora, revisamos otros temas que están en la agenda informativa del día. Es noticia esta hora un derrumbe en una obra en construcción de una plaza comercial en Monterrey, al noroeste de México, que deja un saldo de 3 muertos, 6 heridos y 8 trabajadores desaparecidos, de acuerdo a cifras preliminares de Protección Civil en Nuevo León. Vamos al lugar de la noticia. Tenemos un contacto telefónico con Aracelis Canelón, corresponsal de Excelsior TV en Monterrey. ¿La tenemos en línea? Aracelis, buena tarde. Muy buenas tardes, un placer saludarte para informarte acerca de este derrumbe que se registró durante este mediodía en la colonia Cumbres del Sol, esto en el municipio de Monterrey. Y déjame decirte que el reporte hasta el momento es de 13 personas lesionadas, de las cuales 11 ya fueron trasladadas para su atención médica y 2 más se encuentran todavía atrapadas entre los escombros. También se da una lista de 5 personas fallecidas hasta el momento. Estos son reportes preliminares debido a que no se ha tenido contacto con las personas encargadas de esta construcción, por lo que se desconoce cuál sería la cifra de personas que se encontraban laborando en esta edificación al momento en que ocurren estos hechos. Esta información la da Miguel Ángel Perales, quien es el subdirector de Protección Civil en el estado, y bueno, es información que ha ido fluyendo a lo largo de este día, desde que se registra este derrumbe, que son 3 pisos, los cuales caen hasta la parte del sótano, quedando únicamente de pie lo que es el cubo del elevador. Entonces estamos a la espera de mayor información acerca de estos hechos que se registran este día, y bueno, también la desesperación de los familiares que llegaron a este sitio en busca de información acerca de sus seres queridos. Y bueno, no sabemos si todavía hay más personas en el interior de esta construcción que se cae, este derrumbe que se registra el día de hoy aquí en Monterrey. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Araceli, muchísimas gracias. Aracelis Canelón, allí en Monterrey. Gracias por la información. Gracias a ti, muy amable. A ti por estar con nosotros, de verdad, de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Son las 4:14 minutos. Continuamos. Es noticia el embate del clima, que no da tregua en América Latina tampoco. Esta madrugada, las fuertes lluvias causaron un deslizamiento en el municipio de Marquetalia, en el centro de Colombia. Al menos 11 personas fallecieron sepultadas por un derrumbe que afectó 7 viviendas. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales hay 4 niños. Las autoridades advierten, por otra parte, que la cifra puede subir con el paso del tiempo. En medio de los escombros, los equipos de rescate mantienen las operaciones de búsqueda. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestra corresponsal, María Eugenia Gil. María Eugenia. Estamos ubicados a 206 kilómetros de la capital de Colombia, cerca de 5 horas, aquí en el municipio de Marquetalia, Caldas. En este sitio se registró una emergencia hacia la madrugada, una luz de tierra. Un deslizamiento se registró sobre 7 viviendas. Infortunadamente, 11 personas murieron, pero las autoridades, los organismos de socorro lograron rescatar a cerca de 28 personas. Entre las personas que perdieron la vida se encuentran 4 niños. Las voces de los socorristas se unen con los habitantes del barrio Los Andes de Marquetalia. Sus vecinos están atrapados en medio de los muros que se dieron ante la fuerza de la montaña. Un balance muy negativo, 11 personas ya fallecidas. Entre ellos hay unos niños, unos menores de edad. Y todavía estamos a la expectativa, con la esperanza de un desaparecido aún. Un deslizamiento de tierra arrasó con 7 viviendas, la mayoría de ellas casas de varios niveles. La fuerte lluvia provocó el deslizamiento de gran parte de la montaña. 14 familias quedaron atrapadas. Estamos tratando de remover los escombros para dar en la parte inferior de la vivienda. Esta vivienda, según nos manifiestan, era de 3 niveles. La mayoría de las personas atrapadas eran niños. Por eso los voluntarios de los organismos de socorro y policías lucharon contra el tiempo para rescatarlos con vida. En total,
total fueron 28 personas rescatadas, algunas con lesiones leves. A pesar del esfuerzo de todos los voluntarios, 11 personas murieron, entre ellas 4 niños. La sobrinita de mi mujer ya la sacaron. Bayo Xiomara y la mamá, todos estaban ahí dormiditos cuando bajó el volcán y se los llevó. La lucha continúa para demoler con maquinaria en macetas los muros. Según las autoridades, aún en el sitio de la emergencia, 3 personas continúan desaparecidas. Frente a esta emergencia se necesita el apoyo de todos los habitantes de la zona. Por eso los organismos de socorro junto con la iglesia están haciendo un llamado para que las familias entreguen o donen mejor kit de aseo y alimentos no perecederos. Desde Marquetalia, Caldas, María Eugenia Quinche para NTN 24. Es noticia la multitudinaria jornada de protesta a favor y en contra de la reelección del presidente Evo Morales en Bolivia. Miles de ciudadanos se tomaron las calles de la capital para expresar su opinión sobre la aspiración reeleccionista del mandatario indígena. Por un lado, grupos opositores se movilizaron para exigir respeto al referendo de 2016, con el que un 51.3% de los votantes rechazó una nueva postulación de Morales. De manera paralela, el oficialismo liderado por el presidente marchó en La Paz con la consigna de la defensa de la democracia. No hay democracia sin libertad de prensa. En ese sentido, compañeros, les animo a que no claudiquemos, a que saliendo a las calles le digamos al órgano, al Tribunal Supremo Electoral, que está en la ineludible responsabilidad de hacer respetar. El Bolivia dijo no. Y a propósito de Bolivia, la Cámara de Diputados de Chile ha presentado una solicitud al gobierno de Sebastián Piñera para retomar las relaciones diplomáticas con esta nación. Relaciones diplomáticas rotas desde hace 40 años en medio del conflicto marítimo con La Paz. Juan Pablo Monsalve, nuestro corresponsal en Chile, tiene más información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Fue en 1978 cuando se congeló la relación diplomática entre Chile y Bolivia. Sin duda, el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre la demanda marítima boliviana cambia el contexto y el panorama de la relación bilateral entre estos dos países. Desde la propia Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, pues hacen este llamado al presidente Sebastián Piñera para que se busquen los caminos con el objetivo de restablecer esta relación diplomática. Es ofrecerle relaciones diplomáticas inmediatamente, porque esa es la única manera donde podemos de alguna forma demostrarle a Evo Morales nuestra voluntad de conversar y negociar y no hacerlo a través de cartas que se hacen trascender, que no tienen ninguna eficacia. Y por consiguiente, reitero, con mucha fuerza, con mucha prudencia, pedirle a Evo Morales que queremos restablecer nuestras relaciones diplomáticas para a partir de aquello iniciar un proceso de negociaciones para abordar la situación de Bolivia. Expertos en este tema como el exdiputado y exembajador Jorge Tarut aseguran que tienen que haber varios cambios para que efectivamente se pueda avanzar en una relación con Bolivia, entre ellos que haya un interlocutor válido. Yo pienso que por el momento Evo Morales no es un interlocutor válido. Además, él envía una carta en donde toma parte de los considerandos de la Corte de La Haya como si fuese algo obligatorio establecer un diálogo. Entonces, la verdad es que es una intención política interna para intentar salvar la cara, ¿no es cierto?, de esta derrota tremenda que la ha tenido. Pero nosotros no vamos a prestarnos para ese juego. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues han señalado que siempre han estado abiertos a mantener un diálogo con Bolivia y a fortalecer la relación entre los dos pueblos. La disposición de nuestro gobierno es a poder mantener relaciones que permitan que tanto a Bolivia como a Chile, como ya existen en montones de temas económicos, productivos, puedan existiendo aquellas relaciones donde finalmente se confluyan para que tanto al pueblo boliviano como a nuestro país les vaya bien. Sin duda, la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia luego de 40 años pues ha generado gran expectativa no solo en territorio boliviano, sino también acá en territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia argentina, donde un fiscal ha pedido ratificar el pedido de desafuero y detención contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que el juez Claudio Bonadío, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldés, ha considerado que no existe duda de que la actual senadora habría liderado una asociación ilícita para la obtención de sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante su administración y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner. Para que el proceso pueda avanzar, las solicitudes de detención deben ser aprobadas por un tribunal superior. Fernández respondió a la noticia a través de su cuenta de Twitter. Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios, se nota demasiado. Es noticia la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, quien pasó su primera noche en la prefectura de Lima tras ser detenida por presunto lavado de activos. En una audiencia que terminó hace apenas un rato, la defensa de Fujimori presentó un recurso legal donde se pedía que la líder de Fuerza Popular y su esposo Marvito no sean investigados bajo la ley de crimen organizado. Los abogados insisten en que no hay pruebas que sustenten la acusación del Poder Judicial. Aseguran que la medida de detención preventiva por 10 días tiene motivaciones políticas y pone en duda la independencia de los tribunales. Quiero saludar a Katia Gutiérrez, ella es periodista de nuestra cadena aliada América Televisión y quien ha estado toda la tarde en esta audiencia que apenas acaba recién de terminar. Katia, buena tarde para ti. ¿Cómo estás, Titania? Muy buenas tardes y muchas gracias por el pase. Hemos estado aproximadamente 3 horas en esta audiencia, justamente como lo mencionas, acaba de culminar y es que la Corte Suprema del Perú ha rechazado esta medida de casación que presentó Keiko Fujimori, la ex candidata presidencial y también lideresa de la oposición, junto a su esposo y a su partido, además, para que no siga siendo investigada bajo la ley de crimen organizado. Pero ha sido esto rechazado. Esto quiere decir que ella continuará en la prisión preliminar o en la detención preliminar de 10 días que el día de ayer dictó la Corte Suprema, y esto por el presunto delito de lavado de activos. ¿Qué permitía o qué permite esta investigación como parte de una organización criminal? Que el fiscal pueda extender hasta 36 meses esta indagación. Por eso es que la defensa de Keiko Fujimori señalaba que tenía que acortarse los plazos, sin embargo, esto ha sido rechazado. Esto le hubiera permitido, si es que la Corte Suprema aceptaba esta casación, hubiera permitido que Keiko Fujimori pueda salir en libertad, puesto que ya el plazo habría vencido para su investigación. Sin embargo, como fue rechazada, ella va a continuar, pero eso sí, la Corte Suprema le ha dicho a la Fiscalía que le da un plazo hasta el 19 de octubre como máximo de este año para emitir una acusación o un archivamiento en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Tania. Claro, tienen hasta el 19 de octubre para presentar una acusación formal. Así es, que permitiría ya la apertura de una indagación preliminar. Ella en estos momentos tiene una detención, preliminar, pero podría tener una prisión preventiva de hasta 36 meses. Si es que el fiscal así lo pide, para o como parte de esta investigación por el presunto delito de lavado de activos, y esto pues en el marco de la financiación y de los aportes que habría recibido en el año 2011 para su candidatura presidencial, y en el que incluso le habría aportado $1.200.000 la empresa Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht, que también tiene investigaciones otros partidos políticos en nuestro país por los aportes que habrían hecho, y que además habría tenido la modalidad del llamado pitufeo, es decir, habría distribuido entre muchas personas para que aporten a esta campaña o para simular que aportaron a estas campañas, personas que después en declaración han señalado no haber aportado nunca a este partido político. Katia Gutiérrez, periodista de nuestra cadena aliada América Televisión. Katia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por esta síntesis de lo que ha sido la audiencia en la tarde de hoy. Por supuesto que sí, Tania, para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Se complica o pareciera complicarse la situación para la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Es una detención preliminar,
pero pudiese extenderse y convertirse en prisión preventiva si la Fiscalía, al término de los 10 días, presenta una acusación formal en este proceso que, como bien lo decía la reportera Katia, tiene que ver con el financiamiento irregular por parte de Odebrecht en las campañas electorales. Esto ha pasado en Perú, ha pasado en Colombia, ha pasado en otros países de la región. Pareciera que Perú se ha tomado en serio la investigación y el seguimiento de este caso. Es una noticia en desarrollo, veremos qué pasa. Son las 5:27 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia el presidente del partido español Ciudadanos, Albert Rivera, quien habló en exclusiva para televisión con NTN 24 en su visita a Colombia. En conversación con Jason Calderón, director de nuestros informativos, Rivera señaló estar en desacuerdo con una intervención militar en Venezuela, pero aclaró que apoya una mayor presión internacional contra lo que denominó la dictadura de Nicolás Maduro. La crisis social y política en Venezuela ha sido uno de los temas con los que usted se ha involucrado. El Partido Socialista Obrero Español ha dicho que la salida debe ser negociada y que no se puede un país como España meter en los asuntos internos de Venezuela, que no debe haber injerencia. Pedro Sánchez incluso ha sido percibido como tibio frente a lo que está pasando bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo creo, como español, creo que España no puede mirar hacia otro lado por lo que pasa en Venezuela. Ciudadanos ha apoyado a mi partido desde el primer día que entramos en las Cortes, hace 3 años, una política nítida y clara de apoyo al pueblo venezolano y de condena a la tiranía de Maduro y del chavismo. Hemos sido el partido que ha propiciado la aprobación en el Parlamento del inicio de un debate sobre las sanciones al chavismo y a sus activos financieros. Y hoy, justamente con Iván Duque, hemos hablado de eso y he anunciado también que Ciudadanos va a liderar la posición de España para apoyar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional. Creo que Colombia, Argentina, también Canadá, otros países han sido muy valientes y yo creo que España tiene que acompañarles. Igual que Francia, por cierto, el presidente Macron también ha dicho que se suma a esa denuncia, pues yo creo que España tiene que ser el 8º país, ¿no? Y creo que vendrán muchos más, así que creo que hay que ser muy firmes frente a los tiranos y muy firmes en la defensa de los derechos humanos. Dicho eso, hombre, es verdad que el señor Sánchez se ha acercado más a la posición de Zapatero, cosa que yo no comparto, que a la posición de Felipe González, que yo comparto bastante más, ¿no? Y también es verdad que hay que reconocer que el señor Sánchez es socio de Podemos. Claro, Podemos está mandando hoy en España con el señor Sánchez, con el cambio de gobierno. Y eso implica, claro, que Podemos, que siempre ha sido un aliado del chavismo y ha aplaudido al chavismo, pues lógicamente es muy difícil que el señor Sánchez tome decisiones. Yo sí que me comprometo, si algún día soy presidente de mi país y puedo liderar una coalición de partidos constitucionalistas para defender esa posición, que España va a ser firme, que España va a ser clara, que vamos a llevar a la Corte Penal Internacional a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad y que el pueblo venezolano puede contar con los españoles, porque también los españoles fueron al exilio cuando hubo una guerra civil y Venezuela nos acogió a muchos españoles, ¿no? Y yo creo que un país no puede olvidar. Y yo creo que Venezuela ha sido un país de acogida para muchos españoles y hoy España tiene que ser un país también de apoyo y acogida a muchos venezolanos. ¿Debería España tener relaciones diplomáticas con un país como Venezuela donde se dice que no hay democracia? Nosotros pedimos en el Parlamento español a Rajoy en su día que rompiera esas relaciones y que llamara a consultas a los embajadores, ¿no? En este caso al embajador en Caracas, porque creo que se estaba violando derechos humanos, se estaba insultando al pueblo español, estaban tratando a España como si fuéramos otra cosa, cuando somos una democracia de las más ejemplares del mundo, y yo creo que desde luego no tiene mucho sentido. Ahora bien, yo pienso también en los españoles que están en Venezuela, que hay muchos, y también hay que darles protección desde la diplomacia, desde el consulado, desde todas las instancias del Estado. Así que esa decisión no es fácil. Lo que sí que quiero dejar claro es que no puede haber posiciones tibias. Es decir, ahora mismo podemos afirmar ya que Venezuela es una tiranía o que es una dictadura. Ya no hay elecciones, ya no hay separación de poderes, hay un éxodo masivo, hay pobreza, hay una economía destrozada y hay incluso asesinatos. Ayer mismo pues veíamos como uno de esos líderes políticos de Primero Justicia se supone que en un supuesto suicidio, pero todos sabemos lo que pasa en el Licoide y en muchos otros lugares de Venezuela. Por tanto, los que hemos estado allí pisando Caracas y sabiendo lo que sucede, yo estuve hace 2 años, que no nos engañen. Se están violando derechos, se está asesinando a gente, hay casi 400 presos políticos y yo desde luego estoy con los demócratas y no con Maduro.
El presidente Donald Trump y el secretario general de la OEA han recibido duras críticas del madurismo por decir que todas las opciones están sobre la mesa como una salida a la crisis política y humanitaria de Venezuela, entre ellas la opción militar. ¿Usted estaría de acuerdo con una opción militar para Venezuela? Bueno, yo creo que desde luego la primera opción y la segunda no puede ser esa. La opción es incorporar la democracia de nuevo a Venezuela y que los venezolanos puedan votar. Pero claro, es verdad que se han ido cerrando puertas, ¿no? Cuando ya en mayo se violan todos los derechos y las elecciones son fraudulentas, cuando no se respeta a la oposición o se la encarcela, cuando se prohíben partidos políticos, cuando no se respetan ni a los tribunales, cuando tiene que huir la fiscal del país. Es decir, creo que estamos ante una verdadera dictadura. Por tanto, yo sí que soy partidario, no de la opción militar, pero sí partidario de una alianza internacional de apoyo humanitario, de presión internacional, de sanciones al régimen chavista, de defensa ante la Corte Penal Internacional de las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Es decir, una ofensiva internacional que no tiene que ser militar, pero sí tiene que ser diplomática, económica, humanitaria, política, y hay mucho por hacer todavía, porque solo hay 6 países que han llevado a la Corte Penal esta denuncia. Todavía hay países como el mío, España, que todavía no se han mojado en ello, así que queda mucho por hacer. No hace falta hablar de ese escenario, creo que hay muchos otros escenarios por el camino, pero desde luego creo que hay que tener claramente que será la presión internacional quien ayude también al pueblo venezolano a recuperar su democracia. Desde enero de 2017, la administración Trump ha combatido abiertamente la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca ha puesto la mira también sobre los inmigrantes que ingresaron legalmente al país. En particular, quienes están recibiendo asistencia pública de salud, de vivienda o alimentaria, ya no serían elegibles para tarjetas verdes de residencia permanente. Alejandro Rincón, vuelve a elevarse la ansiedad de la comunidad inmigrante ante esto que se está conociendo. Bienvenido, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. La razón por la cual esta propuesta de modificación en la denominada regla de carga pública eleva los niveles de ansiedad en la comunidad inmigrante alrededor de los Estados Unidos es por el carácter económico de esta iniciativa. De entrar en vigor, sería la primera vez que el Departamento de Seguridad Interna pediría a toda persona que tenga o solicite una tarjeta verde de residencia tener ingresos superiores a los $73,000 anuales en el caso de una familia de 5 personas, algo que en esencia es una regla o norma sumamente superior a lo que actualmente es la base de ingresos de la población inmigrante de los Estados Unidos. Es por esta razón que el Instituto de Política Fiscal, que tiene sede aquí en la ciudad de Nueva York, hace la siguiente advertencia sobre esta propuesta de la Casa Blanca. Hemos escuchado al presidente decir que quiere traer inmigrantes noruegos o de altos ingresos. Parece que esta es una manera de despreciar a aquellos que vienen aquí sin mucho dinero y también es una manera de, creo yo, sembrar miedo en el corazón de quienes ya están aquí. Está cambiando fundamentalmente quién decimos que es aceptable como inmigrante en este país. Decir que si no se tiene cierto nivel de ingresos o si rechaza ciertos beneficios, que posiblemente no pueda venir a este país. En caso de hacerse efectivo el cambio en la normativa de carga pública, aproximadamente el 56% de las solicitudes actuales para tener una tarjeta verde de residencia en los Estados Unidos se verían afectadas o denegadas justo por este argumento económico. Una decisión que, además, de acuerdo con estimación de los expertos, afectaría principalmente a los inmigrantes de origen latino. El 71% de estas personas que actualmente piden la tarjeta verde y no llegan a tener este margen de ingresos provienen precisamente de esta parte del continente americano. También significa que muchas personas van a estar preocupadas cuando van a tratar de buscar apoyo a nivel de alimentación o de salud, aunque tal vez no lo necesiten, porque pensarán, ¿qué hará la administración Trump? ¿Significa que mi familia la van a separar? Está llevando a las personas ante elecciones insostenibles. Y creo que eso tiene un impacto directo en quienes no podrán obtener una green card porque no son lo suficientemente exitosos según los criterios. Un impacto indirecto sobre ciertas personas que van a dudar en utilizar ciertos beneficios en temas como de salud o alimentación.
A partir de ahora está en vigor un periodo de 60 días de comentarios públicos con el objetivo de permitir a toda persona que se considere como afectada por esta iniciativa que diga directamente al Departamento de Seguridad Interna los problemas de esta propuesta. Posteriormente, en un periodo de 6 meses a 1 año, esa entidad debe revisar todos los comentarios públicos y con base en ellos emitir su respuesta. Sin embargo, la posibilidad de que haya un cambio en esta estrategia, pues obviamente eleva una vez más esos niveles de ansiedad en la comunidad inmigrante que ya actualmente está severamente afectado por la mano dura de la Casa Blanca en su contra. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Así es, eleva de alguna manera ese nivel de ansiedad, como bien lo dice Alejandro Rincón. Y ya que hablamos de inmigrantes y a pesar de la fuerte política que ha implementado la administración de Donald Trump, el paso ilegal pareciera seguir siendo una opción. Así lo demostró el hallazgo realizado por las autoridades de México en la frontera. Se trata de un túnel subterráneo de más de 216 metros de largo que partía desde una residencia en la región de Jácume, en el estado mexicano de Baja California, y llegaba hasta el territorio americano. Según los uniformados, el pasadizo contaba con rieles y un sistema de iluminación y hasta ventilación, alimentado por energía solar. Cambiando de tema, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reiteró que su país está más comprometido que nunca con los países del Triángulo Norte en la segunda conferencia de la prosperidad y seguridad de Centroamérica que se lleva a cabo en Washington. Sin embargo, El Salvador, Guatemala y Honduras reclamaron más apoyo para luchar contra las pandillas, mejorar su infraestructura y reducir la salida de emigrantes. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene este informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las declaraciones del vicepresidente Mike Pence reiterando que Estados Unidos está más comprometido que nunca con las naciones del Triángulo Norte actualmente va completamente al lado opuesto de lo que ha hecho la administración del mandatario estadounidense Donald Trump recientemente. Y es que esta administración disminuyó hasta $460 millones el apoyo financiero que le brinda a los países del Triángulo Norte, un recorte de al menos el 34% si lo comparamos con el año anterior. Si bien los temas sobre la mesa el día de hoy eran bastante económicos, el tema de la inmigración ilegal por medio de la frontera sur de Estados Unidos no deja de acaparar la agenda. Vamos a continuar fortaleciendo la frontera, fortaleciendo la seguridad pública y promoviendo el crecimiento económico en la región, lo cual está diseñado para reducir el flujo de la migración ilegal. Pero como dije, con todo lo hecho hasta ahora, nos reunimos aquí porque hay más trabajo por hacerse. Presidente Hernández, lo alentamos con gran respeto a continuar duplicando sus esfuerzos para aumentar el número de policías, combatir el tráfico humano y también lo alentamos con gran respeto a hacer inversiones en la seguridad fronteriza. Presidente Morales, con igual respeto lo alentamos a dar más recursos para la seguridad de su frontera, tomar ventaja de las fuerzas de trabajo fronterizas que Estados Unidos ha establecido. Estamos ansiosos para trabajar con ustedes para asegurar la soberanía y la integridad territorial de nuestros países. Los tres países en Centroamérica continúan presionando a Estados Unidos para recibir apoyo financiero, también recibir apoyo en cuanto a los connacionales beneficiarios del estatus de protección temporal que fue cancelado recientemente bajo la administración de Donald Trump, pero que un juez federal logró frenar recientemente esta decisión. También el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió el apoyo de Estados Unidos en cuanto a su solicitud a las Naciones Unidas para declarar a los pandilleros como violadores de derechos humanos. Cuando terminaron el estatus del TPS, miles de personas han tenido que regresar a Honduras y muchos de ellos tienen que volver a estos lugares que están bajo alerta roja por la emergencia nacional. Por eso, a través de usted, señor vicepresidente, solicitamos la ayuda de su país, una solución para estos hondureños que están en una situación migratoria irregular. Uno de nuestros compromisos tiene que ver con llevar a cabo
campañas de concientización para prevenir la migración ilegal. Hacerles entender que estarían poniendo sus vidas en peligro buscando oportunidades en los Estados Unidos. Estas reuniones continuarán durante el día de mañana y el tema será la seguridad fronteriza, la inmigración ilegal y el narcotráfico. Desde Washington, Emiliana Molina, NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. En medio de este foro, uno de los participantes y que intervino fue el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Él aseguró que su nación tiene grandes avances en la lucha contra el narcotráfico y que entidades gubernamentales han sido certificadas por instancias internacionales en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, dijo que el problema que enfrenta es la injerencia internacional que tiene tomada las Cortes de Justicia. Recordemos que el presidente Morales ha sido duramente criticado por no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y por ordenar la prohibición de entrada al país a su director, Iván Velázquez, quien adelantaba investigación en contra de Morales por presunta corrupción. Nosotros sí hemos sufrido una injerencia internacional que tiene tomadas nuestras Cortes de Justicia. Y el que hayan tomado esas Cortes de Justicia no solamente nos están quitando la capacidad de poder actuar como presidentes, sino que nos están afectando a nosotros y a ustedes. La principal corte de mi país se llama Corte de Constitucionalidad. Y esa Corte de Constitucionalidad ha violado la Constitución Política de la República y ha violado la Convención de Viena. El presidente Morales decía también que podían tener la tranquilidad de que el gobierno se ocupaba de la corrupción y lideraba la lucha contra la misma. Como esto ha tenido tanto eco los últimos días, sobre todo por esta negativa de permitir la entrada a Guatemala de quien está a la cabeza de la CICIG, quiero darle continuidad a este tema y saludar en Bruselas a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional Capítulo Guatemala. Señor Marroquín, bienvenido, gracias por atendernos, buena noche para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Señor Marroquín, el presidente Morales decía que el problema en la lucha contra la corrupción es la injerencia internacional en Guatemala, que las cortes están tomadas por esta injerencia. Esto, ¿qué opinión le merece? Mira, realmente es algo, pues cuesta encontrar las palabras correctas para calificarlo, pero es una desfachatez, es un sinsentido. Primero, que un presidente vaya a quejarse de asuntos internos a una reunión de ese nivel, en este caso con el gobierno de Estados Unidos. Eso realmente ya de por sí habla de el nivel tampoco político, tampoco profesional de este gobierno y de su presidente. En segundo lugar, es absolutamente falso lo que ha dicho. El problema es que las actuaciones del presidente han sido ilegales y las Cortes obviamente le han enmendado la plana a esas actuaciones. Y eso no le gusta al presidente, y como no ha logrado su objetivo de votar a esas Cortes, que lo ha intentado, pues no le queda más que irse a quejar a un foro internacional que yo realmente veo que lo único que hace es dejar en ridículo a su gobierno y al país mismo. Bueno, se ha quejado de esta injerencia internacional diciendo que las Cortes están tomadas, pero además ha dicho que las Cortes han actuado contra la propia Constitución de Guatemala. Un absurdo, porque la Corte de Constitucionalidad, precisamente uno de sus funciones, su función principal es velar por el cumplimiento constitucional de la República en Guatemala. Y el problema que tiene el presidente es que a él le gustaría gobernar sin Cortes, tomando decisiones que yo diría una amplia mayoría, un 80% de la población, por ejemplo en el caso de CICIG,
apoya el trabajo que ha hecho de investigar las redes de corrupción en el país y resulta que al presidente no le es grata la decisión de la Corte de impedir la salida de Iván Velázquez, que es el comisionado a cargo de esta comisión. Pero eso no quiere decir que la Corte esté violando la Constitución, todo lo contrario. Es decir, el presidente parece que quiere una constitución, pero o una corte que haga constitucional de alguna manera lo que él decide hacer. Exactamente, él lo que está buscando es la forma de legalizar sus actos que no solo, como te digo, están reñidos con la misma Constitución, sino con lo que el pueblo desea, la aprobación que tiene en todos los sondeos de opinión, el trabajo de lucha contra la corrupción de CICIG con Iván Velázquez al mando es de un 80%. El nivel de aprobación de la gestión del presidente Morales es del 15%. Entonces, realmente es una desfachatez lo que él está haciendo. Afortunadamente creo que en Washington están bien informados de la realidad nacional en Guatemala y obviamente pues lo escucharán, pero que le pongan algún nivel de atención y de seriedad a sus comentarios y señalamientos, creo que no lo va a conseguir. Decía el presidente Morales, señor Marroquín, porque lo anoté, porque le estaba escuchando en su intervención y dijo exactamente, si alguien lidera la lista de la lucha contra la corrupción en Guatemala, es el gobierno, es decir, su gobierno. Bueno, imagínate que su gobierno es el que está intentando clausurar el único ente que en toda la historia de Guatemala ha hecho una lucha seria contra la corrupción, que es esta Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por Naciones Unidas, que ha puesto contra la pared a muchas redes de corrupción, no solo del Estado, sino de otros sectores. Lo que ha hecho este gobierno y el presidente particularmente es tratar de cerrar ese capítulo que tenía por primera vez visos de esperanza para Guatemala de poder reformar el Estado, que ha estado capturado por estas redes de corrupción, y lo que está haciendo el presidente es ponerse al servicio de esas redes de corrupción. Así que lo que llega a hablar a Washington realmente es un sinsentido. De hecho, si ustedes se toman la molestia de ver un poco la reacción de medios nacionales, redes sociales, pues la gente se indigna de que un presidente pueda ser tan desvergonzado en llegar a plantear cosas que en la realidad son completamente diferentes. Por eso me parece importante contrastar lo que había dicho el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hoy en Washington, con quien estuviese viendo las cosas desde otra perspectiva, porque vaya que tenemos meses en todo esto de la corrupción y toda esta discusión en torno a la CICIG, y me parecía válido hacerlo. Yo, cuando lo escuché esta mañana, quise anotar sus frases de una manera textual porque era importante comentarlas. Le agradezco muchísimo, señor Marroquín, por estar con nosotros en NTN 24. Un gusto. Un gusto para nosotros tenerlo. Es presidente de Acción Ciudadana, representante de Transparencia Internacional, capítulo Guatemala. 5:57 minutos en la costa este de Estados Unidos. Retomamos la noticia del devastador paso del huracán Michael por la Florida. En la ciudad de Quincy se sintió también con fuerza el paso de este huracán. En las cercanías de esta ciudad se encuentra José Pernalete, periodista de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La restitución de la electricidad es una de las principales obligaciones de las autoridades del estado de Florida, sobre todo en las áreas cercanas a la zona de impacto,
tras estas horas transcurridas después del impacto del huracán Michael a la zona continental de Estados Unidos. En sus pantallas están viendo parte del equipo que está despejando la vía para tratar de restituir nuevamente el tendido eléctrico. Es que se ha suspendido de manera temporal lo que es este servicio público ante lo que es esta gran cantidad de árboles que han sido derribados luego de la gran fuerza que se registró con la contundencia de esta manifestación ciclónica que ha azotado a Estados Unidos, específicamente en la zona del Panhandle. Es allí donde en estos momentos se ha marcado un antes y un después ante este fenómeno meteorológico. Algunas personas tienen que permanecer en las afueras de sus casas por el grado de calor tan elevado que registran, y como hay carencia de servicios de energía eléctrica, tienen que aprovechar precisamente como lo hacen muchos en plena vía pública al frente de sus casas, aprovechan y pasan un rato familiar. Es parte del escenario que hemos visto precisamente en las áreas vecinas y en ciudades como donde nos encontramos en la ciudad de Quincy, muy cerca de la capital del estado de Florida, en Tallahassee. Ese reporte de José Pernalete de La Voz de América desde la ciudad de Quincy, en el estado de Florida, para NTN 24. Gracias a nuestra cadena aliada La Voz de América. Y ya para cerrar esta parte del programa, una declaración que dará mucho de qué hablar, está dando mucho de qué hablar en la Unión Americana, además del huracán Michael, es la declaración del presidente Donald Trump hoy en relación a la Reserva Federal del país, de la que ha dicho se ha vuelto loca. Esto tras la fuerte caída de los mercados en Wall Street en la mañana de hoy. Creo que la Reserva Federal está cometiendo un error. Están siendo muy duros. Creo que se han vuelto locos. Podrías decir que bueno, hay mucha seguridad en realidad. Y hay mucha seguridad y eso te da mucho margen. Pero creo que la Fed se ha vuelto loca. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:05 en Caracas, Venezuela. El gobierno colombiano ha reconocido la condición de refugiado al diputado opositor venezolano Julio Borges. Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por medio de un comunicado emitido el día de hoy. La Cancillería señaló que la decisión se tomó luego de analizar la situación y considerar fundados los temores del líder opositor, que argumentó ser víctima de una persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro. El chavismo había solicitado al gobierno colombiano la extradición de Julio Borges, a quien considera uno de los presuntos responsables del supuesto atentado contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Me permito informar que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado estudió la solicitud presentada por el ciudadano venezolano Julio Borges. Después de analizar la documentación presentada, de tener en cuenta las evidencias y a la luz de la Convención sobre la Condición de Refugiados de 1951, además de la normatividad interna, consideró fundadas las preocupaciones y temores de persecución que adujo el solicitante. En tal virtud, hoy se firmó la resolución que le otorga la condición de refugiado a Julio Borges en Colombia. Son las declaraciones del canciller Carlos Holmes Trujillo, es noticia de último minuto. Continuamos con más en la tarde de hoy. Tras la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba en custodia del SEBIN, los familiares de los denominados presos políticos acudieron a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela para exigir que ayuden a garantizar el respeto a los derechos humanos. Pidieron mediante un documento que se materialice la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que visite las cárceles del país. Fue torturado por la DIGESIN cuando fueron apresados. Además, que previo a ser torturados estuvieron desaparecidos. Esta es la realidad que viven los familiares y los denominados presos políticos en Venezuela. Denuncian tratos crueles e inhumanos por parte de sus carceleros y señalan que lo ocurrido con el concejal Fernando Albán el pasado lunes debe ser una alerta, tanto nacional e internacional. Por esto acudieron ante la ONU en Venezuela para exigir la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hoy, Fernando Albán, preso político, está muerto. Rodolfo González, desde el helicoide salió muerto.
El concejal Carlos García, también de Primero Justicia, en el año 2017, preso político, terminó muerto por no darle la atención adecuada cuando están enfermos, por no dejarles tomar sol, por no respetarles sus mínimos derechos fundamentales. ¿Quién le devuelve la vida a esa familia? ¿Quién responde por esas vidas? O por otra vida de un preso político. No queremos que muera otro. Aquí las torturas es de día a día. Se tortura a los presos políticos ahogándolos en agua, asfixiándolos con una bolsa, los torturan colgándolos en rejas, esposados, con sus brazos. Dichas torturas que no solo suceden aisladas de los demás presos, incluso uno lograba verlos, como en un caso de uno de los polichacados que un día que pasé por uno de los pasillos lo vi sentado, esposado de manos, esposado de pies, sentado en el suelo, tapado sus ojos con periódico y dejado ahí por días. El trato contra los militares detenidos ha sido inhumano, al igual que con los civiles. Las torturas han sido aberrantes. Yo pido que vengan y se hagan presentes, que revisen en los expedientes si realmente existe una causa para que estén detenidos. Sería bueno que la Comisión Internacional asista y evalúe, que haga una autopsia de Fernando Albán, a ver si de verdad lo que ellos dicen es verdad. Denunciaron que los organismos judiciales no se hacen respetar ante las cárceles y otros organismos de seguridad. Es el caso de los polichacados Fred Mavares y Rey Andrade, quienes tienen boleta de excarcelación desde hace 2 años y 4 meses y no ha sido respetada ni por el SEBIN ni por la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros. Esto es tortura. A esto se le llama tortura. Tener tu libertad y tener 2 años y 4 meses preso siendo libre. Porque no es solamente una tortura para ellos que están presos, no para nosotros los familiares. Es una tortura viendo ahorita cómo han muerto tantos en manos del gobierno y no pasa nada, aquí no pasa nada, se murieron y pues no, señores, nos están matando. Explican que han denunciado ante el fiscal Tarek William Saab y la Defensoría del Pueblo estas aberraciones, pero no hay respuestas. Exigen acciones de la comunidad internacional. Esas denuncias se han colocado porque nosotros, a pesar de que tenemos miedo, hemos dicho que no vamos a seguir soportando que en Venezuela se sigan violando los derechos humanos y hemos ido a la Fiscalía. En la Fiscalía reposan las denuncias. Basta de pronunciamientos, comunidad internacional. Deben venir para acá. La vida de los venezolanos está en riesgo, no solamente de los presos políticos. La vida de todos los venezolanos hoy está en riesgo por la crisis humanitaria. Hoy un venezolano se enferma y no tiene garantía de curarse porque no hay medicamentos. Hoy un venezolano tiene un accidente y no tiene garantía de salvarse porque no hay insumos médicos en los hospitales. Tanto Lilian Tintori como los representantes legales de los denominados presos políticos indicaron que debe haber fe de vida de cada uno de ellos, pues desconocen en qué condiciones se encuentran muchos de quienes hoy están privados de libertad por razones políticas. Exigieron la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos y también que se tomen en cuenta sus denuncias. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Uno de estos representantes legales es Omar Moratosta. Él es abogado, especialista en ciencias penales y criminalísticas y defensor de derechos humanos. Es experto en derecho penal militar. Abogado, buena tarde. Gracias por estar aquí. Comienzo directo preguntando, ¿la muerte de Fernando Albán evidencia el poco respeto a los derechos humanos que existe ya en Venezuela? Buenas tardes, Idania, muchas gracias por el contacto. Ciertamente, esta situación lo que devela es la trágica situación que vive no solamente el pueblo venezolano, sino los presos políticos en relación a la violación sistemática de sus garantías fundamentales. Lo que ocurrió con el concejal Albán es una muestra de la depravación a la que se ha llegado en la violación de derechos humanos en este país, en donde las personas privadas o no de su libertad pues no tienen respeto a sus garantías y derechos constitucionales, y mucho menos cuando esto es un deber de la autoridad, preservar la vida de las personas, y sobre todo si están detenidas, como era el caso del concejal Albán, quien por cierto era víctima de una detención arbitraria y de una desaparición forzada al inicio de su cautiverio injusto. Esto tiene que llamarnos a la reflexión. Por eso, el día de hoy, familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y defensores privados de estas personas, vinimos ante la sede de las Naciones Unidas en Caracas para solicitar
el que se active una campaña internacional de protección inmediata a los derechos humanos y a la vida de las personas en este país, en especial de los presos políticos, cuyas vidas de cada uno de ellos en este momento están en peligro. Ahora, ¿qué precedentes puede sentar este capítulo de la muerte de Fernando Albán de cara a una posible visita de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela? Bueno, lamentablemente lo que quiere el régimen es una cosa y lo que implica el derecho internacional es otra. Venezuela como signatario de todos los tratados en materia de derechos humanos que son ley en la República y que rigen la conducta de los estados en torno al respeto de los derechos humanos en el país, tiene que permitir el ingreso a Venezuela de la comisión que a bien tenga Naciones Unidas, el alto comisionado de los derechos humanos designar o él mismo venir a Venezuela para constatar esta situación aquí. La petición que hemos hecho el día de hoy es precisamente eso, que se le permita el ingreso a Venezuela a una comisión, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal de derechos humanos, para que en el sitio constate en primera persona pues las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este país. Abogado, los familiares de los presos políticos tienen miedo, sienten que no hay garantías de nada para quienes están detrás de las rejas. ¿Quién ampara a estas familias? Bueno, es una realidad trágica. Los familiares que no tienen acceso ni a sus familiares que están presos, estas personas están siendo víctimas de la violación reiterada de sus derechos humanos. ¿Cómo es posible que tengan, por ejemplo, en el caso del general Raúl Isaías Baduel, más de 2 meses que sus familiares no han podido verlo? A él se le aplica la tortura blanca, el aislamiento celular, que es una forma de violar derechos humanos. El resto de las personas que están detenidos en el DIGESIN o en el SEBIN, a quienes sus familiares tampoco tienen acceso. Esto es una muestra palpable de lo que significa el desconocimiento absoluto por parte del régimen de los derechos humanos de estas personas. Y esto tenemos que denunciarlo y tenemos que hacerlo cesar, porque en tanto en cuanto se permita, pues esto es una situación que arrastra no solamente a la persona afectada directamente, que sería el preso político, sino a su grupo familiar, que también son víctimas de esta situación. Evidentemente que es así. Ahora, tras la muerte de Fernando Albán, ¿cuál es el panorama en relación a los derechos humanos en Venezuela? Es decir, se ha traspasado todo límite. ¿Qué podemos esperar? Bueno, es lamentable que se conozcan estas situaciones de persecución. Esto no es nuevo, ya esto tiene algún tiempo. Nosotros denunciamos a inicio de este año la persecución que se desató en contra de abogados defensores de derechos humanos y de los presos políticos. Y el que se amenaza en este momento al abogado de la familia Albán y del diputado Requesens es una cuestión absolutamente intolerable. No lo debemos tolerar y tenemos que denunciarlo, porque en esta situación estamos involucrados todos aquellos que defendemos a los presos políticos y los derechos humanos en Venezuela, y esto no debe ser, mucho menos la prensa, el derecho a opinar, a disentir, el derecho a la información de todos los venezolanos y de la verdad que ocurre aquí, pues tiene que respetarse, y tendremos que hacer las denuncias correspondientes para que siga manteniéndose esas garantías que están reflejadas en el texto constitucional y que por ningún motivo debemos tolerar que sean violadas de esta manera. Es importante recalcar que la Constitución, en su artículo 333, nos obliga a todos los venezolanos, investidos o no de autoridad pública, a defenderla, a tratar de hacer lo que sea necesario para mantener su vigencia y lo que está contemplado dentro del texto constitucional. Quiero agradecer a Omar Moratosta, abogado, defensor de los derechos humanos, por estar con nosotros en NTN 24. Muy buenas tardes, Irani. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias, gracias de verdad. Un placer para nosotros tener al abogado Omar Moratosta y además poder ser un vehículo para transmitir y para hacer público lo que en Venezuela ocurre. En medio de toda esta indignación, de la polémica que ha generado este caso
de la muerte del concejal Fernando Albán, una denuncia vuelve a encender las alarmas de censura en Venezuela. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, periodistas que han informado sobre las causas de esta extraña muerte han recibido amenazas por parte de agentes del Estado. A través de su cuenta oficial de Twitter detallan que habría intención de detener a quienes han publicado datos de este extraño suceso. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña Silvia Alegret. Ella es coordinadora general de la organización Expresión Libre y es presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Silvia, un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar allí. Buena tarde para ti. ¿Cómo estás, colega Idania? ¿Cómo te va? Pues bien, creo que es importante también encender esta alarma en el plano internacional, porque no por informar lo que hemos ido sabiendo de todo este caso del concejal Fernando Albán, nuestros colegas pueden estar simplemente amenazados de ir presos, pero es la realidad y de eso quiero que nos hables. Bueno, es muy grave porque, aun cuando en este momento se está dando, es con el caso del concejal, lamentable muerte del concejal Albán, durante todo este proceso tanto del gobierno de Chávez como del gobierno de Maduro, y sobre todo del gobierno de Maduro en estos últimos meses, se ha ido en contra de los medios de comunicación, pero también sobre todo contra los periodistas. Y se les ha atacado, se les ha robado sus equipos, se les ha maltratado y se les ha amenazado permanentemente cuando están haciendo su trabajo. Entonces, ahorita es muy grave porque ellos están cubriendo, como es el deber de nosotros los periodistas, cubrir la información, se les está amenazando porque están diciendo las cosas que el gobierno no está diciendo y están uniendo una información por aquí, otra por allá y armando aquel rompecabezas para poder entender qué fue lo que pasó en esta tragedia, porque es una tragedia para todos los venezolanos y para el mundo, porque es la violación de la vida de un concejal. Pero esto está sucediendo porque el gobierno no le interesa darle información, tapa todas las fuentes donde los periodistas pueden acceder. Entonces los periodistas reciben información de otras partes y logran desenmarañar toda esta tragedia que nos está pegando tan duro en el corazón a todos los venezolanos. Pero esto ha pasado en muchísimas oportunidades. No olvidemos el primer estudiante asesinado en las manifestaciones de la juventud, por el Día de la Juventud, en el 2000, creo que fue el 2014, que estaba en la Candelaria y acusaban que había sido Leopoldo y la gente de Leopoldo López los que habían asesinado a este muchacho. Y resultó al final que se demostró, gracias a la investigación periodística, se demostró que habían sido agentes del SEBIN. Entonces, claro, el trabajo de los periodistas no le conviene a este gobierno. El trabajo de los periodistas no le conviene al régimen de Venezuela y por eso los acosa, por eso se cierran medios, pero en esta oportunidad, muchas veces hemos dicho que hay hechos o eventos que marcan un hito. Y siempre pensamos que es como el último que vamos a ver. Y eso ha ocurrido en Venezuela varias veces. Esto de Fernando Albán nos ha, creo que, descompuesto el alma a muchos. Y uno es... Cuando se llega a ciertos extremos, porque nada hasta ahora cuadra, ninguna explicación parece lógica, cuando se llega a estos extremos, uno puede sentir temor, y en este caso temor por esos colegas que han estado informando, que han dado detalles, que han publicado planos del 10º piso, que han dicho que no había ventanas panorámicas, que la ventana del baño era muy pequeña, en fin, que han desmontado con lo que se va sabiendo esa verdad oficial que se pretende generalizar. ¿Qué hacer, Silvia? ¿Qué se puede hacer de alguna manera para protegerlos, para ampararlos de alguna forma? Sobre todo denunciar. Por eso a los colegas que hemos sabido que han sido amenazados por estar informando y, como les decía, desenmarañando toda esta tragedia del asesinato del concejal,
lo que primero que debemos hacer es denunciar. Y lo denunciamos en este programa y lo hemos denunciado en comunicados y se están denunciando a través de las redes sociales, porque al final de cuentas tienen que saber, el mundo tiene que saber, los venezolanos tienen que saber que ejerciendo nuestro derecho de trabajar por los ciudadanos, que es el informar, que ejerciendo esa responsabilidad estamos siendo amenazados por cumplir con esa responsabilidad, pero que no vamos a dejar de hacerlo. Y por eso se han abierto portales, y por eso se hacen redes sociales, por eso se inventan los mil trucos para que la información salga, para que se destaque y se puntualice, por ejemplo, quién asesinó y se hizo aquel estudiante, el primer estudiante asesinado en las manifestaciones, y porque ahora se diga y se sepa al final de cuentas de verdad qué sucedió en ese famoso piso 10. Eso lo está descubriendo el trabajo periodístico, porque los investigadores que está usando el gobierno son investigadores amañados, son investigadores que están, por supuesto, apoyando, son investigadores del gobierno. No van a decir la verdad. Y la verdad entonces tiene que salir. Y una de las maneras que sale es con la información. Y el ciudadano tiene que buscar la información. A mí me angustia mucho cuando veo al ciudadano sin esa información tan necesaria para poder crear su propia opinión de lo que está pasando en Venezuela. No tienen por qué creerme a mí, no tienen por qué creerte a ti. Tienen que oír las distintas voces, las distintas opiniones y hacer su propia opinión y tomar su propia decisión. Eso es lo que es una democracia. Pero como en este país no hay democracia, entonces el gobierno hace todo lo imposible para que no haya opinión pública, para que no haya contraloría social de parte del ciudadano. Por eso es que somos el enemigo a vencer de este gobierno, los periodistas. Antes, en épocas anteriores, también se acusaba de repente a un periodista o se iba contra un medio por algún problema, pero era un problema puntual. Esto es una política de Estado, por una hegemonía comunicacional necesaria para poder imponer una ideología e imponer un sistema de gobierno totalmente destructivo para el país. Además, creo que, bien que lo dices, los periodistas en Venezuela han hecho un esfuerzo increíble por multiplicar medios para informar a la población. Y tenemos una gran cantidad de portales que informan en redes sociales, y hay muchísimos, Efecto Cocuyo, El Pitazo, NTN 24 en su versión Venezuela, La Vida de Nos, y por allí puedo seguir nombrando muchos más, El Impulso, que a diario batallan para continuar al aire, y de eso también te lo quiero preguntar, el esfuerzo del gobierno por bloquear estos portales a los que hay días en que no se tiene acceso, y esto, pregunto también, ¿puede ser el preámbulo de ir a un bloqueo general? Claro, hacia allá van, ese es su interés y ese es su trabajo, va directo a eso, a la hegemonía comunicacional, a tener una sola voz, que el ciudadano solamente tenga una visión de país que te la da el gobierno. Eso es todo lo que a ellos les interesa. Actualmente todos estos portales que tú mencionaste y muchos más están sufriendo muchísimos bloqueos. IPIS de Venezuela hizo un estudio bien interesante en donde hablaba de que ellos estuvieron siguiendo a unas 53 portales, y esos portales estuvieron ellos tratando de conectarlos más de 700 veces a cada uno de esos 53 portales, y llegaron a cifras escandalosas donde solamente, por ejemplo, en el caso del Pitazo, por ejemplo, no habían llegado, no sé, eran 300 y pico de contactos, y no llegaban a poder abrir ni siquiera 10 o 20 veces el portal. Es terrible porque esa fisura que se logró para poder dar información está siendo trabajada por el CONATEL muy sigilosamente. Hoy te mando un reporte, mañana te mando una alerta, mañana te digo no me gustó, y pasado mañana te digo te cierro o te bloqueo. Y lo están haciendo también con los programas de opinión. Acaba de pasar con el programa de Alonso Moleiro. Todo el tiempo el gobierno está trabajando para que el ciudadano se quede totalmente sin información, porque la opacidad para ellos es importante para poder seguir haciendo lo que les da la gana, para poder hacer
la corrupción como la están haciendo. Claro. Ese es el motivo de que no haya información. Claro, y además de bloquear estos portales, también se llega a solicitar, porque ya se solicita con nombre y apellido el cierre de un programa. Y todos los órganos que tienen que ver con periodistas en Venezuela han emitido comunicados en relación al cierre del programa de un colega en Unión Radio, y lo quiero mencionar, Gente de Palabra, de Alonso Moleiro, porque a todos igual nos ha pegado de alguna manera, nos ha llamado la atención, porque es un espacio más que se cierra, pero es que además ya llega el comunicado: este programa tiene que ser sacado del aire por esta y estas razones, porque no reconoce al gobierno constitucional. Silvia, en eso estamos. Tú sabes que está pasando una cosa muy particular. El gobierno Conatel, que eso tiene su nombre y su apellido, Conatel, ha usado este sistema. Llama a la radio y le dice al dueño de la radio: no me gustó tal cosa. Entonces es el dueño de la radio el que tiene que censurar al periodista, al programa. Y no se ve que es Conatel, sino que es el dueño de la radio que le dice entonces al periodista: mira, nos van a cerrar, por favor bájale dos, no hables más de este tema, no digas estas palabras, no hables de desabastecimiento, no hables de inseguridad, porque, bueno, me llamaron, pues. Pero entonces es el dueño del medio el que se autocensura y censura también al periodista, porque Conatel utiliza esas estrategias hasta que llega el momento, como el caso de Alonso, y como ha pasado en muchísimos casos, el cierre definitivo del programa. Lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo hablamos con frecuencia, siempre estamos atentos a lo que pasa con los medios y con los periodistas, y me parece importante levantar esta alerta que existe entre los colegas venezolanos de que pueden ser detenidos aquellos que han estado informando y develando lo que hay detrás de toda esta extraña muerte del concejal Albán. Silvia, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Gracias a ti por llamar. Silvia Alegret. Hoy, por cierto, se han reunido en Madrid los cancilleres de España y de Brasil. Ambos ministros se han referido a la sospechosa muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Los diplomáticos han coincidido en la necesidad de una investigación independiente sobre el fallecimiento del dirigente opositor. Una información que trae nuestro periodista Marcelo Mocayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De este día, aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores, los ministros de Brasil y España abordaron la crisis que se vive en Venezuela y además insistieron en la necesidad de que sea una investigación independiente la que determine las causas de la muerte del concejal Fernando Albán. Este jueves, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, los ministros de esa cartera de Estado de España y Brasil analizaron las últimas informaciones que se han dado en Venezuela a raíz del fallecimiento del concejal Fernando Albán. Los ministros aseguraron que paralelamente a cualquier investigación que realice la Fiscalía venezolana con sus propios recursos, es necesaria una investigación independiente, acción que aseguraron se pediría a cualquier país en donde hubiera pasado algo parecido. Una investigación independiente podría ser del interés común, que se diga exactamente cómo murió, si fue asesinado, quién lo mató, que sea responsabilizado la persona que lo asesinó. Esas son las cosas que necesitan ser dichas de una forma más clara y abierta al mundo, porque sabemos que esto es un caso que llamó la atención del mundo entero. Nosotros no tenemos nada contra la Fiscalía, que actúe la Fiscalía, naturalmente. Todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. No minusvaloramos lo que pueda investigar la Fiscalía venezolana. Los ministros además descartaron que sus países se unan a la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional por otras naciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Consideran que no hay una sólida base jurídica para eso. Nos parece poco nítida la base jurídica de la condenación con base en los crímenes contra la humanidad.
Pues me ha robado usted la respuesta. Lo que ha dicho el ministro es básicamente lo que yo hubiera dicho. Los ministros también hablaron sobre el panorama electoral de Brasil. El canciller Nunes aseguró que el respeto de los derechos humanos en su país está garantizado, pues existe una fuerte normativa federal y constitucional que lo garantiza independientemente de quién sea el próximo presidente de Brasil. Televidentes de la tarde, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, también está esperando información sobre la muerte de Fernando Albán a través del embajador venezolano aquí en España. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Son las 6:38 minutos, costa este en Estados Unidos. Son las 7:38 minutos en Buenos Aires. Seguimos con más de la tarde. En Nicaragua, un joven manifestante fue condenado esta semana a 90 años de prisión. Carlos Bonilla recibió una sentencia de 30 años por la muerte de un policía y 60 años más por asesinato frustrado contra 4 agentes en medio de un juicio que ha sido criticado por opositores al régimen por presuntamente no contar con las pruebas suficientes. Bonilla fue detenido en el mes de julio tras casi 6 meses de crisis en Nicaragua. Recibió sentencia luego de 3 meses de una presunta investigación. Sin embargo, la justicia nicaragüense no ha determinado responsabilidades por los más de 500 muertos que han dejado las marchas antigubernamentales, según ONG defensoras de los derechos humanos. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Julio Montenegro, director de asesoría legal de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Señor Montenegro, 90 años de cárcel para un joven que salió simplemente a manifestar. Le puedo dar la siguiente información. A él se le ha impuesto la pena de 30 años por la persona fallecida y por los otros 4 oficiales de policía que son de las fuerzas especiales, 15 años por cada uno de ellos, haciendo un total de 90 años. Por principio o precepto constitucional, la pena máxima a aplicar a un nicaragüense es de 30 años. Las circunstancias por las cuales a él se le atribuye el ilícito es porque, estando en el sector donde estaban unas barricadas cerca de lo que se conoce como el barrio Rafaela Herrera, llegaron unos oficiales de las fuerzas especiales, fueron aparentemente perseguidos por miembros que estaban en la protesta cívica. Estos aparentemente se introdujeron a un callejón buscando la parte oeste y en ese momento estaban a la vista, supuestamente, de acuerdo a los hechos imputados por el Ministerio Público, a la vista y al alcance de los disparos que posiblemente le realizó, en este caso, pues Luis Bonilla. En ese momento, según la acusación, procede a hacerle disparos, causándole la muerte a uno de ellos. Esa es la circunstancia, pero en todos estos casos siempre ha revestido una característica común, y es que todas las personas que están siendo objeto de proceso son personas que han participado en la protesta cívica, que han andado en marcha, que han estado en las barricadas, que en este caso pues son obstáculos que se ponen en las carreteras, claro. Algunas veces con adoquines, algunas veces con llantas o ramas cortadas de los árboles. Ahora, eso quiere decir, el foco está puesto con cierta dosis de maldad, pudiéramos decir, en contra de aquellos que han participado en las protestas de calle. En definitiva, es una represalia. Nosotros hemos insistido en todo momento, en todos los procesos que hemos llevado, que es una criminalización de la protesta. Incluso los delitos que se intentan atribuir no se subsumen, decimos nosotros los abogados, es decir, no se adecúan los hechos acusados con los tipos penales que están incorporando. Y consideramos nosotros que es una violación abierta a los derechos humanos de todas las personas que han quedado sin conformidad con el Estado y que la solución del Estado ha sido reprimirlos a través de estos procesos. No hay cabida, es decir, no hay excusa, han habido detenciones ilegales. La mayoría de estas detenciones son practicadas por paramilitares o parapoliciales, como denominamos nosotros, que son personas que no pertenecen al cuerpo policial y han ejercido ese tipo de actos como que si fueran miembros del cuerpo policial. Y por lo tanto hemos dicho nosotros que tanto las detenciones como los medios de prueba obtenidos a partir de estas detenciones ilegales son completamente nulas y no tienen cabida en un proceso legal.
Ahora, señor Montenegro, ¿qué han podido hacer ustedes como defensores? ¿Les dan la posibilidad de presentar pruebas en estos casos, de presentar testigos? En gran parte, las personas no han podido proponer testigos porque muchos de ellos se han ido del país por temor a represalia, por miedo, porque muchos de ellos incluso han perdido la vida. Y donde han habido casos donde hemos ofrecido testigos, han sido objeto de persecución y encarcelamiento. En el caso de los 4 promotores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la cual yo represento, se ofrecieron algunos testigos que se atrevieron a decir que paramilitares habían ejercido cierto tipo de acción en contra de los promotores y sin embargo los encontraron culpables de supuestos ilícitos de homicidio frustrado y de lesiones. Y en otros casos, como el caso Tipitapa, que me tocó recientemente llevar a efecto en un proceso de juicio oral y público, ahí ofrecí aproximadamente 15 testigos que hablaban de los paramilitares ingresando a las casas de los ciudadanos, rompiendo puertas, rompiendo roperos y llevándose detenida a la gente. Y la argumentación de fiscalía era de que estas personas habían sido detenidas en los tranques, es decir, en donde estaban las barricadas. Sin embargo, esto era carente de verdad. ¿Y qué es lo que ha pasado? La jueza me eliminó 8 de 15 testigos. E increíblemente, incluso al momento de estar interviniendo en el proceso, la jueza hacía el papel del fiscal, me objetaba las preguntas. Tenemos procesos donde efectivamente hay una especie de contubernio entre la Policía Nacional, Poder Judicial y la misma Fiscalía. Y eso pues efectivamente demerita en un auténtico proceso judicial, que donde se haga justicia. Por supuesto. Quiero agradecer a Julio Montenegro, director de Asesoría Legal de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua, por estar en NTN 24. Buena tarde para usted. Estamos a la orden, muchísimas gracias a ustedes. Es Nicaragua, esta es su realidad. Un país donde la justicia sirve a los intereses de Daniel Ortega, donde las decisiones se toman para infundir miedo en la población y evitar que salgan a las calles a levantar la voz, a manifestar. Esto evidentemente empuja el éxodo nicaragüense, lo decía el propio señor Montenegro que entrevistábamos hace unos segundos. Cerca de 23.000 nicaragüenses han huido a Costa Rica para escapar de la crisis que se está viviendo y que ya pasa los 5 meses. Sin embargo, no todos los ciudadanos que se han ido han encontrado la paz que anhelaban cuando emprendieron ese viaje. Más de 4 meses de violencia en Nicaragua han obligado a miles de personas a escapar de la nación. Nosotros decidimos salir de nuestro país cuando ya nosotros empezamos a ser perseguidos políticamente por el gobierno genocida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al menos 23.000 de ellos a Costa Rica, según cifras de la Oficina de Migración costarricense. Yo me fui a traer a mis hijos porque ahí lamentablemente estaba tan terrible el lugar, había muchas bombetas, muchas muertes, muchas sangres. El número de enfrentamientos y muertes ha descendido significativamente en las recientes semanas, asegura el vicecanciller Valdrak Jansky. En Nicaragua nosotros hemos logrado reinstalar la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio. Pero la represión selectiva es la nueva norma, asegura Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Hay una persecución indiscriminada contra nuestros jóvenes, aquí hay detenciones arbitrarias, aquí hay represión. Una vez en Costa Rica, el recibimiento no fue el esperado. Usted llega a un país y respeta. La masiva llegada de nicaragüenses provocó una reacción inédita. Vea, estamos con desempleo. El costarricense, las becas dicen que se las están dando a los nicaragüenses, las viviendas, todas las oportunidades se las están dando a los nicaragüenses. Vienen inmigrantes aquí a matar, a violar, a destruir Costa Rica y eso no puede ser posible. Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno costarricense parecen contradecir los argumentos de los manifestantes. No podría yo en ninguna forma atribuirle a la población nicaragüense los delitos que ocurren en el país. Además, debo decirle que cuando usted analiza en las bases de datos nuestras quiénes son los que cometen delitos, el 95% son ciudadanos costarricenses, porque es la mayor población sin duda, y el resto, el 5%, se distribuye entre las diferentes nacionalidades.
Pero la xenofobia no es el único reto que enfrentan los nicaragüenses al llegar al vecino país. La mayoría de las personas que nosotros estamos atendiendo desde la coalición de nicaragüenses en el exilio son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto carecen de techo. Muchos nicaragüenses pasan sus noches en el Parque La Merced, en San José, viviendo de la caridad, pero advierten que están dispuestos a regresar a su nación con una sola condición. Daniel Ortega es un dictador criminal, denos armas y les prometemos que nosotros nos vamos. Es la circunstancia de los nicaragüenses que traspasan la frontera buscando también una oportunidad de vida mejor. A las 6:48, hora costa este, la pobreza en México alcanza cifras alarmantes. Según un estudio académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, en la nación hay más de 50 millones de personas de bajos recursos. En el informe también aseguran que no hay una coordinación eficiente para combatir estos niveles de pobreza entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Actualmente en México hay más de 50 millones de pobres, poco menos de la mitad de la población. Una realidad que muchos políticos mexicanos no quisieran cambiar, porque eso se traduce en mayores recursos precisamente para crear programas sociales que permitan erradicarla. De intereses, de trabas, lo más sencillo es dar el recurso y eso es efectivamente lo que genera rápidamente el contento popular y además es lo más sencillo para generar. Pareciera que si tú perpetúas la pobreza, tienes más posibilidad de mayores recursos. Y es que un estudio presentado por la Academia en México revela una realidad difícil de comprender en el país, que hay miles de programas destinados a la política social, pero que no están coordinados entre los 3 niveles de gobierno. Es decir, son utilizados y manejados al antojo del político en funciones o el que llega. Pues hay una política social fragmentada, porque no solamente cada estado quiere su programa de adultos mayores, cada secretaría quiere su programa de opción productiva. Si estamos en un país democrático, la regla es, va a ganar el que tenga más votos. Y el que tiene más votos va a ganar. Eso quiere decir que la gente tiene que enamorar a sus votantes. Y eso va a implicar que los gobernantes en turno hagan cosas con fines de los votos, nos guste o no nos guste. Hay una parte que proviene de la democracia. Todos estos panelistas, unos representantes de gobierno en funciones, otros lo serán en los próximos días. También participaron representantes de la sociedad civil. Cada uno, desde su visión, reconoce que la política social termina siendo un gran negocio para el ejercicio de poder. No es que la política luche, ¿no?, por hacerse más eficiente y quitar o que tratemos de quitar esta inclinación clientelar, es que esa dinámica son las reglas del juego y son las que definen qué políticas se hacen, porque la clientela es la que da votos y no hay nada que hacer. Y como para qué queremos cambiar el modelo si este nos da resultados, ¿no? Lo que ha quedado claro de este análisis es que por lo menos la pobreza en México es una realidad de la que muchos políticos sacan provecho y eso debe cambiar. En ese sentido fue el llamado al nuevo gobierno que asume el poder el próximo 1 de diciembre. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Llegamos al final de la tarde, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nuestras entrevistas en nuestra página web, ntn24.com. Nuestras cuentas de Twitter se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.